Hola, un cordial saludo para todas las personas que se conectan el día de hoy a esta transmisión de este evento que se denomina Ágora, un foro con actores académicos pensando en las dinámicas emprendedoras de la ciudad de Manizales. Mi nombre es Steven Delgado Cortés, los estaré acompañando el día de hoy en este evento tan maravilloso en el cual vamos a tener a grandes invitados académicos de la Universidad Nacional de Colombia en diferentes sedes de nuestra institución, hablando sobre la radiografía que hemos realizado desde el Centro de Pensamiento en Dinámica Emprendedora del ecosistema emprendedor de Manizales. A todos ustedes un cordial saludo. Les voy a presentar, arrancando, el panel que contaremos el día de hoy. Primero nos acompaña el profesor Walter Ruiz, profesor de la sede de Medellín de la Facultad de Minas. Actualmente es el director del Centro de Desarrollo Tecnológico de esta sede. Es ingeniero industrial, magíster en administración y doctor en industria y organizaciones. Y pues nos viene acompañando en el Centro de Pensamiento a la profesora Alexandra Arellano, que es también administradora de empresas con maestría y doctorado de la Universidad de Sao Paulo en Ingeniería y Producción. Y al profesor Pablo Felipe Marín, director de este Centro de Pensamiento en Dinámica Emprendedora de la ciudad de Manizales, que es actualmente el director académico de la sede de Manizales y que es profesor del Departamento de Administración de esta misma de la Facultad de Administración. Él es magíster en administración, profesional en administración de empresas y doctor en ingeniería de industria y organizaciones. Entonces, a todos los profesores, un cálido y cordial saludo, agradecerles su participación, su tiempo y seguramente sus palabras y sus reflexiones en torno a las políticas públicas de la ciudad de Manizales para nuestros emprendedores. Mil gracias por su compañía. Ahora, como parte de esta dinámica inicial, le quiero dar la palabra al profesor Pablo Felipe Marín, nuestro director de este centro de pensamiento, para que por favor nos regale un contexto de qué se trabajó y cuál es la importancia de los centros de pensamiento, que nos dé como unas palabras de bienvenida. Profesor Pablo Felipe, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a este foro. Un cordial saludo para todas las personas que se encuentran con nosotros en este momento. Un saludo especial a los profesores que nos acompañan aquí, que nos han apoyado profundamente en lo que tiene que ver con el desarrollo del Centro de Pensamiento y Dinámica Emprendedora de Manizales. Antes de empezar con esta sesión de trabajo, quisiera hacer como un contexto académico, investigativo de lo que es o ha sido el Centro de Pensamiento y Dinámica Emprendedora de Manizales. Si bien es cierto, la Universidad Nacional de Colombia en su conjunto ha tenido diferentes estrategias para poder construir escenarios donde podamos desarrollar instrumentos que nos permitan a nosotros transformar la sociedad a través de políticas públicas, como los centros de pensamiento, los centros de excelencia, la misión de sabios. Hace aproximadamente 2 años, en una convocatoria nacional, la Universidad Nacional saca desde la Vicerrectoría de Investigación la convocatoria para centros de pensamiento. Centros de pensamiento que buscan, como ya lo dije, desarrollar e impactar política pública en diferentes aspectos científicos, tecnológicos y sociales. Particularmente este centro de pensamiento, que está en la sede de Manizales, lo hemos denominado Centro de Pensamiento Dinámica Emprendedora de la ciudad de Manizales, pensando básicamente en 3 elementos importantes. El primero, identificar cuáles son las tipologías de emprendimiento que en la ciudad de Manizales más fortaleza tienen. Y cuando me refiero a más fortaleza tienen, eso significa cuáles son, de acuerdo a la tasa efectiva de emprendimiento, cuáles son esos negocios que están ubicándose en estas tipologías de emprendimiento. Segundo, un tema muy importante, cómo hacemos un diagnóstico de la política pública de emprendimiento y empleabilidad, porque así salen los acuerdos en la alcaldía y en las diferentes administraciones, cómo articulamos eso con las recientes investigaciones que hacemos dentro del centro de pensamiento. Y tercero, formular o fortalecer una política pública que nos permita a nosotros desencadenar diferentes estrategias tipificadas de acuerdo a las características de las tipologías de emprendimiento que en la ciudad de Manizales mayormente confluyen. En este sentido, la investigación que hemos podido desarrollar en el Centro de Dinámica Emprendedora de la ciudad de Manizales, hemos identificado 3 tipologías de emprendimiento. No quiere decir que no existan más, pero esas 3 tipologías de emprendimiento son las que acopian en su mayor medida a una gran proporción de emprendedores en la ciudad de Manizales. Primer tipología de emprendimiento, emprendimiento de subsistencia.
una tipología de emprendimiento que se caracteriza por los negocios informales, se caracteriza incluso por negocios que no están en esa etapa de formalización y se caracterizan fundamentalmente porque los emprendedores toman la decisión de emprender no necesariamente en satisfacer una necesidad, sino o identificar una oportunidad de negocio, sino en satisfacer una necesidad personal para poder buscar un ingreso seguro o un ingreso prolongado durante un periodo de tiempo. La segunda tipología de emprendimiento que identificamos hace referencia al emprendimiento dinámico e innovador. Es esa tipología de emprendimiento donde la mayoría de profesionales y jóvenes identifican una idea de negocio, identifican una oportunidad de negocio, ya sea un problema de oferta o de demanda, tienen el conocimiento específico para poderlo desarrollar, algunos recursos para poder iniciar y son tipos de emprendimiento que van creciendo porque tienen una estrategia definida y algún grado de innovación. Y por último y no menos importante, tenemos al emprendimiento de base científica y tecnológica. Un emprendimiento que emerge fundamentalmente de los resultados de investigación que son susceptibles a convertirse en spin-off o en spin-out, donde la base científica permite identificar una innovación de corte disruptiva para generar una oportunidad de negocio en el mercado. Es decir, una explotación del conocimiento científico para poder llenar un gap que tenemos en el mercado y ese gap lo llenamos a través del desarrollo científico, una aplicación tecnológica. Digamos que eso son los tres grandes bloques de tipologías de emprendimiento que ha ubicado el Centro de Pensamiento Dinámica Innovadora para Manizales, para lo cual desarrollamos unas estrategias y unas políticas públicas particularmente especiales para poder potenciar estas tipologías de emprendimiento. No quiere decir que no existan más tipologías, no quiere decir que el llamado ecosistema de emprendimiento no esté abierto para poder soportar otras dinámicas de emprendimiento, emprendimientos culturales, por ejemplo, emprendimientos creativos, emprendimientos de bioeconomía, emprendimientos deportivos, emprendimientos corporativos incluso, aunque estos en menos proporción, pero sí encontramos dentro de la investigación que pudimos hacer que estas tres tipologías de emprendimiento que acabé de mencionar y las cuales hice énfasis, pues fundamentalmente Manizales tiene un foco muy importante. Eso nos sirve a nosotros para poder entender cuál es el papel del ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad. ¿Cuál es el papel que vamos a tener los diferentes actores que potenciamos el ecosistema de emprendimiento e innovación, entendiendo algo muy importante, y es que el eje central de ese ecosistema es el emprendedor, es el proceso de emprendimiento, son los resultados del emprendedor, porque son los emprendedores los que movilizan el PIB, son los emprendedores los que movilizan la competitividad, son los emprendedores que movilizan la innovación y los programas de soporte que confluimos en el ecosistema, pues valga la redundancia, somos los que le damos el soporte, los que le damos el apoyo para que esas tipologías de emprendimiento puedan empezar entonces a florecer y puedan empezar a escalar. La idea fundamentalmente es que los emprendimientos de subsistencia puedan emigrar a convertirse en emprendimientos dinámicos, con unas estrategias muy tipificadas. La idea que los emprendimientos dinámicos innovadores es que puedan escalar y puedan llegar a etapas de aceleración y a palancas de crecimiento sustentables para que jalonen la competitividad. Y la idea también es que los emprendimientos de base científica y tecnológica desarrollen patentes y desarrollen tecnología, por lo menos en una escalabilidad de una tecnología tipo 7 u 8 para que sean vendibles, para que sean patentables y para que la propiedad intelectual pueda impulsar la competitividad de la región, que es lo que nos interesa a nosotros. Porque si bien es cierto la competitividad es un elemento multifactorial, la generación de patentes que sean comercializables nos sirven a nosotros para poder potenciar todo esto que hemos llamado reactivación económica, todo lo que hemos llamado empleabilidad. No sin antes decir también que el emprendimiento es una actividad donde confluyen 4 elementos importantes: elementos sociológicos, elementos antropológicos, elementos psicológicos y los elementos económicos. Desde la sociología hablamos que es importante entender cómo nos relacionamos nosotros para alcanzar un bien común, en este caso un proceso empresarial. Desde la antropología, cómo el hombre desde sus inicios ha tomado decisiones para mejorar siempre y buscar nuevas oportunidades para vivir de una mejor manera.
Desde la psicología, cómo tenemos la motivación y la resiliencia para aguantar en un negocio, para aguantar en una dinámica empresarial competitiva y dinámica y para aguantar factores que no son controlables para el emprendedor. Y lo económico, cómo potenciamos la economía de un país desde los diferentes procesos empresariales que emergen en diferentes sectores de la economía, sectores tradicionales y no tradicionales, sectores de vanguardia y sectores no de vanguardia, sectores de la industria, del comercio, de lo informal, de la tecnología, de la animación digital. Diferentes sectores que tenemos nosotros aquí en la ciudad de Manizales y que esta ciudad se ha convertido y se ha consolidado en una cuna para procesos de emprendimiento y que ha tenido de alguna manera un ecosistema fortalecido, pero que igual en la investigación que hemos desarrollado hemos encontrado elementos importantes para seguir fortaleciendo ese ecosistema de cara a las respuestas que nosotros tenemos que empezar a dar con respecto a estas tipologías de emprendimiento. Entonces, agradecer particularmente a todas las personas que nos han ayudado para la investigación, Cámara de Comercio de Manizales, con la Unidad de Desarrollo Económico y particularmente Estudios Económicos, que nos han brindado una base de datos excepcional para poder desarrollar toda esta actividad. A los profesores investigadores y que han podido trabajar con nosotros dentro de este estudio en estos 2 años, que han sido muy valiosa su experiencia, su trayectoria investigativa y sobre todo su perspectiva aplicada debido a las intervenciones que ellos han podido hacer en diferentes sectores empresariales. A la Universidad Nacional, a la Vicerrectoría de Investigación por apoyar estos procesos y también al Parque de Innovación Empresarial de la sede, al consultorio administrativo de la Facultad de Administración, que han sido agentes articuladores para que este centro de pensamiento pueda tener los resultados que hemos alcanzado hasta hoy. Muchas gracias entonces y pasamos a la sesión de preguntas para poder ir empezando a concretizar qué es lo que hemos empezado a encontrar y qué es lo que hemos empezado a identificar para el mejoramiento de la política. Muchas gracias al profesor Pablo Felipe Marín por sus palabras de bienvenida, por sus apreciaciones y por contextualizarnos sobre los emprendimientos identificados en este proceso de investigación. Antes de dar inicio al panel en donde socializaremos los resultados y algunos indicadores encontrados por este centro de pensamiento y hablaremos y entraremos a la sesión de preguntas con nuestros invitados, quiero darle la bienvenida a los profesores Walter Lugo y Alexandra Arellano de la Universidad Nacional de Colombia, para que ellos se presenten, nos digan quiénes son y algunas palabras de bienvenida. Entonces, profesor Walter, por favor, cuéntenos quién es usted y bienvenido a este panel del día de hoy. Hola, mi nombre es Walter Ruiz, soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Organización de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. También actualmente soy el director del Centro de Desarrollo e Innovación en Ingeniería de la Facultad de Minas. Muchas gracias al profesor Walter por sus palabras de saludo y bienvenida. Ahora le damos la palabra y la bienvenida a la profesora Alexandra Arellano de la sede de Palmira para que nos dé su saludo de bienvenida y nos cuente quién es la profesora. Profesora Alexandra, bienvenida. Mi nombre es Alexandra Eugenia Arellano Guerrero, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Actualmente soy profesora asociada, vinculada hace 15 años con la universidad y actualmente pues doy apoyo en asignaturas de fundamentación disciplinar del programa de administración de empresas y de la maestría en administración. Adicionalmente, coordino un programa de consultorio empresarial en alianza con Cámara de Comercio de Palmira, donde atendemos en promedio 20 empresas por semestre, dándole solución a problemáticas muy puntuales para las empresas adscritas a Cámara de Comercio de Palmira. Agradecerle a la profesora Alexandra y darle la bienvenida a este foro Ágora, además de felicitarla por tan maravillosa gestión que viene desarrollando desde la sede de Palmira con su ecosistema local de emprendimiento. Antes de pasar al panel de preguntas y el foro de socialización, queremos mostrarles algunos indicadores y resultados que hemos obtenido en el Centro de Pensamiento en Dinámica Emprendedora de la ciudad de Manizales. Entonces, cuando comenzamos a mostrar las generalidades de nuestro ecosistema, hay que tener en claridad en que esta medición se realizó para empresas y empresarios que estuvieran constituidos en Cámara de Comercio y que además de esto llevaran más de un año al 2021 constituidos.
con una condición de tener ventas mensuales de 1.100.000 pesos, que estamos hablando aproximadamente de un salario mínimo mensual en ventas. Esto nos dio una población de más de 3.000 empresas, de las cuales 504 fue la muestra en la cual se tomaron estadísticamente por medio de teléfono y correo electrónico la muestra a este ecosistema. Y esta radiografía que hoy encontramos nos muestra que las empresas que se encuentran Manizales pertenecen al sector del comercio, de la construcción, de los servicios profesionales, de alimentos y bebidas, manufacturas, creativas, salud, tecnología, entre otras. Aquí podemos ver básicamente un panorama de cómo se compone nuestro tejido empresarial. Además de esto, vemos que la gran mayoría de las empresas se vuelven un autoempleo donde el número de empleados por emprendimiento es uno, que es el líder del emprendimiento, el 48.3. Tenemos que entre 4, más de 1 y 14, el 17% de la muestra, y más de 14 empleados, el 24% de la misma. Algunos otros datos interesantes. El nivel máximo alcanzado por el líder del emprendimiento nos muestra que tenemos un ecosistema con emprendedores formados, ya que hablamos de prácticamente el 70% de nuestros emprendedores, 75 alrededor, son emprendedores formados a niveles técnicos, tecnólogos, profesionales o profesionales con posgrados, que eso nos indica también que tenemos un ecosistema fortalecido. De esos, el otro 25 alcanzó la educación básica, bachiller, y 5% de la muestra, aproximadamente el 6%, solo tienen la educación primaria. Normalmente vemos que tenemos emprendedores de diversas edades, pero tenemos el 15%, 14.5% de edades jóvenes entre 18 y 30 años, entre 31 y 40, el 34% entre 40 y 50 años, 27%, y más de 50 años, el 25%, que es un número significativo. Y esto nos da a que comencemos a mirar y a relacionar algunas variables. Si, por ejemplo, vemos los niveles de formación, podemos analizar una cosa, y es que gráficamente observamos de que a medida de que va aumentando la edad del emprendedor, también van aumentando los niveles de eh, educación, por alguna forma decirlo. Tenemos los emprendedores jóvenes, están formados, el 50% de estos emprendedores tienen educación de pregrado. Más adelante vamos a ver que a medida que el emprendedor va avanzando en su edad, que el emprendedor es mayor, este número va reduciéndose a entre 30 y 40 años, el 38% de estos emprendedores, entre 40 y 50 años, el 31%, más de 50 años, solo el 20% de los emprendedores terminan una formación de pregrado. Caso contrario pasa con la formación básica y primaria. A medida que el emprendedor va aumentando, la edad del emprendedor va aumentando, se muestra que tiene niveles donde solo se ha formado en primaria, como puede ser jóvenes, todos están formados más que primaria, personas entre 30 y 40 años, el 2% solo completaron la primaria, entre 40 y 50, el 6%, y cuando vemos en los mayores de 50 años, el número crece de manera significativa. Lo mismo nos va a pasar con la educación de bachiller. El caso especial es con los programas de posgrados, porque vemos que ya no son los emprendimientos jóvenes los que tienen mayor incidencia o mayor número de emprendedores formados a nivel de posgrados, sino que son emprendedores entre los 30 y 40 años, que ya han culminado sus carreras, que tienen una experiencia profesional y laboral, y que esto les permite enfocarse en algún área de un posgrado. Otros datos importantes: la mayoría de emprendedores no conocen las políticas locales ni nacionales en emprendimiento, donde estamos encontrando valores superiores al 90% de desconocimiento de las políticas. Las fuentes de financiación del emprendimiento en la gran mayoría son recursos propios, entidades bancarias, muy bajos los porcentajes de fondos de inversión, entidades gubernamentales, estamos entre el 1 y el 2%, y encontramos que préstamos familiares sigue siendo un factor importante. Como seguidores, como financiadores, las cooperativas están al mismo nivel que los prestamistas informales, un factor que es determinante. Nuestros emprendedores no están utilizando en gran medida los canales digitales para realizar las ventas. El 53.7% de la muestra no utiliza ningún canal, mientras que tienen un 15.8% página web, marketplace el 14%, y redes sociales como WhatsApp, Mercado Libre, aplicaciones móviles propias, otras plataformas, utilizan el 8.4% de nuestros emprendedores.
La participación del género tenemos de que tenemos aproximadamente un 60-40, 62% de hombres y 37,8% de emprendimientos liderados por mujeres. Encontramos estas tipologías que el profesor Pablo Felipe nos describió hace un momento. Con los siguientes resultados, los emprendimientos de subsistencia equivalen al 52,5% de nuestra muestra. Pocos empleados, la mayoría solo es un empleo, lo que nos demuestra el autoempleo, baja presencia en redes sociales, bajo nivel de escolaridad, identificando mayor tendencia en la educación básica y secundaria. Los emprendedores son en su mayoría con edades avanzadas, mayor a 50 años, y muestran que no han percibido un apoyo claro por parte del ecosistema de emprendimiento. Vemos los emprendimientos dinámicos e innovadores que equivalen al 35,5% de la muestra, 25% cuenta con entre 4 y 5 empleados, o sea, son generadores de empleo, tienen alta presencia en redes sociales como Facebook, alto nivel de escolaridad por parte del líder, identificando que tienen en su gran mayoría estudios de posgrados y que son fuertes entre las edades entre 31 y 40 años. Y los emprendimientos de base tecnológica, que son el 12% de la muestra, manejan una presencia moderada en redes sociales porque se enfocan en otros canales de ventas y de consolidación de sus negocios. El 51% tiene entre 6 y 30 empleados, tienen alta presencia en páginas web y la mayoría de las empresas pertenecen al sector de las TIC. Entonces, en este sentido, damos apertura al panel de preguntas donde esperamos que cada uno de nuestros queridos invitados nos pueda dar su apreciación desde su contexto local. Primera pregunta. ¿Qué recomendaciones de política pública podría darle usted a los tomadores de decisiones regionales y nacionales? Para esto invitamos al profesor Walter. Bueno, pues la recomendación desde política pública, siempre cualquier tipo de política que se haga en este sentido, especialmente para apoyar el emprendimiento o incluso para fortalecer la innovación en los emprendedores, tiene que ir orientada a mejorar sus capacidades, ¿cierto? Sus capacidades de generar innovaciones, de llegar con sus productos a los mercados, de apropiar tecnologías y conocimientos. Entonces, la política pública debe estar orientada en ese sentido y también debe ser diferencial. O sea, no puede ser igual la política pública que vaya orientada hacia emprendimientos de subsistencia, que a la que va orientada hacia, digamos, empresas más, más innovadoras, más dinámicas, o emprendimientos que sean de tipo de base tecnológica o spin-off. Debe ser un tipo de política diferenciada. Profesor Walter, muchas gracias por su intervención. Profesor Alexandra, por favor, su apreciación. Bueno, ahí, por ejemplo, con base en los resultados que ustedes presentaron, me parece muy importante aprovechar ese nicho o ese tipo de empresas que identificaron que tienen un potencial de base, o sea, que tienen un conocimiento, que tienen un liderazgo, que están generando empleo. Empresas que pueden tener unas políticas ajustadas a esas necesidades que necesitan estas empresas para crecer, consolidarse y acelerarse. Es decir, dar ese paso. Pienso que están muy bien todas esas otras iniciativas de acompañamiento a estas empresas que generan un empleo, pero esos son de subsistencia y normalmente son las que presentan las mayor tasas de mortalidad. Pienso que las políticas públicas deben mirar qué necesita, en este caso que ustedes ya hicieron esta clasificación, esta identificación, es en potencial, a esas empresas que están un poco más consolidadas, que ya tienen, digamos, una estructura en términos de quién las lidere, están presentes, tienen, digamos, un mercado, ¿sí? Y están generando, en este caso, más empleos, ¿sí? Entre 4 y 6 empleos. Y ese otro nicho que ustedes identifican ahí de base tecnológica, estas empresas de base tecnológica que ameritan tener unos programas
más ajustados a esas necesidades puntuales también en términos de aceleración, porque si son empresas que pueden crecer y escalar, pues hay que darles esa estructura. Muchas veces a nosotros acá, por lo menos en el caso de Palmira, en el ecosistema nuestro, tenemos una falencia y es que no tenemos una aceleradora o no tenemos digamos, una unidad que nos permita hacer estos procesos de aceleración. Entonces estamos, en ese sentido, estamos trabajando en articulación institucional para articularnos con Cámara de Comercio de Cali, con el ecosistema del Valle y hacer todo este proceso, porque estamos, digamos, a pesar de que estamos dentro de, digamos, tenemos un ecosistema local, son 4 municipios asociados a Cámara de Comercio de Palmira, dentro de lo que son los actores que estamos concentrados en Palmira, no contamos con una aceleradora, a pesar de que tenemos, digamos, Estadio Pacífico, sí, pero digamos que no nos sentimos esa falta. Yo creo que ustedes que tienen allí el parque de innovación, ¿cierto? De emprendimiento, el PIEL, Parque de Innovación y Emprendimiento, pues yo creo que tienen herramientas, creo que tienen también un centro que les permite hacer estos programas de escalamiento, aprovechando pues todas también las políticas públicas de nivel nacional a los cuales podemos acceder para recursos, financiar proyectos, jalar recursos para las empresas, para apalancar procesos de innovación, de escalamiento. Creo que es muy importante todos estos esfuerzos. A nivel de Palmira, pues nosotros estuvimos trabajando con unos pilotajes allí de unos programas internos de la universidad que nos incluía tener también mentores en estos procesos, de la parte de la experiencia, de lo que ya muestra un poco ahí, que estas empresas clasificadas ya tienen y cuentan una experiencia, una trayectoria, conocen un sector, pero también es importante, por ejemplo, algunos aspectos que no se manejan, a veces toda la experiencia y la trayectoria que necesita un buen tomador de decisiones a nivel financiero, a nivel de riesgo, a nivel de apalancamiento financiero. Allí las mentorías son muy importantes. Pienso que estos, digamos, diseñar políticas regionales, específicas o para una dinámica más eficiente para Manizales, incluir este tipo de mecanismos es muy importante. Trabajar este 12%, yo creo que las universidades estamos llamadas a trabajar mucho con esa formulación de spin-off, a aprovechar los activos de conocimiento con los que cuenta la universidad a través de sus diferentes proyectos de investigación, de poder lograr que digamos, y mirando el potencial que tienen los jóvenes, ahí cuando miramos profesionales que están interesados, de los chicos que participan de estos proyectos de investigación, que son parte de los resultados, ellos son los autores morales y que generan de pronto una patente o una propiedad intelectual, una protección de la novedad, pues es importante empezar a trabajar también muchísimo el espíritu empresarial y el emprendedor, porque lo que digamos, muchos estudios nos muestran, estudiosos digamos, en los temas de transferencia, es que cuando no hay ese vínculo o esa conexión del investigador para generar el emprendimiento, ahí no hay nada que hacer. Por más que haya, digamos, instituciones, es más importante esos factores individuales que inclusive los factores institucionales. Entonces debemos trabajar muchísimo con el ser el emprendedor, con que se está participando en investigación, pero que haya una propuesta o un trabajo, entender que no es solamente hacer investigación, generamos resultados y hasta aquí llega nuestro proceso, porque debe existir una conexión con esos resultados en una fase posterior a la investigación. Y eso es muy importante empezar a trabajarlo entre la universidad. Pienso que hay que empezar muy fuerte todos estos temas de emprendimiento y de conexión, de que la investigación no termina cuando termina y tenemos un resultado y los publicamos, o tenemos una patente y hasta ahí llega el interés del investigador. El interés hay que empezar a trabajarlo también desde los procesos de formación con los jóvenes y pienso que es una tarea, un reto que nos toca asumir desde la universidad en las diferentes sedes.
Profesora Alexandra, muchas gracias por sus apreciaciones y por todo este contexto que nos da desde los diferentes retos que tenemos como universidad. Invitamos al profesor Pablo Felipe, por favor, sus apreciaciones frente a esta pregunta. Hay un tema muy importante que toca esa pregunta y es qué hacer con el emprendimiento. Porque digamos que el emprendimiento no es un concepto nuevo. Inclusive yo podría decir que el emprendimiento es un concepto que viene desde la historia de la humanidad, desde su desarrollo como tal. Pues no vamos a hablar de ese proceso histórico, de esa evolución, pero sí es importante tocar eso porque estamos viendo el emprendimiento como que es algo que es novedoso, como que está de moda, y que entonces tenemos que empezar a desarrollar un montón de estrategias porque no sabemos qué hacer con ese concepto, o por lo menos no sabemos qué hacer con ese impacto que tiene ese concepto sobre la sociedad. Hemos visto entonces que la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera, la cuarta y vamos para la quinta, ha tenido momentos emprendedores. Pero esos momentos emprendedores se debe a que los contextos sociohistóricos, políticos, socioeconómicos, inclusive temporales, han llevado a que existan diferentes revoluciones industriales que nos conlleven a nosotros a tomar decisiones y a definir políticas dentro de un contexto en particular. En ese sentido, una primera reflexión es que nosotros tenemos que empezar a desarrollar una política pública entendiendo el contexto de la dinámica empresarial de la región. Si bien es cierto, nosotros tenemos grandes indicadores sobre emprendimiento, por ejemplo como el IEM, que analiza la tasa efectiva de emprendimiento, analiza la tasa de creación efectiva de emprendimiento, analiza el Valle de la Muerte y nos ha permitido a nosotros identificar que empresas tradicionales van de los 0 a 5 años en esa etapa de tomar la decisión si se consolidan o no. Las empresas dinámicas e innovadoras van de 0 a 3 años y los emprendimientos de base científica y tecnológica son de 0 a 12 meses o de 0 a 18 meses, de acuerdo a la madurez de la tecnología. Pero entonces eso implica unos contextos. En este sentido, lo que quiero decir es que con la investigación que hemos podido desarrollar y estas tres tipologías de emprendimiento que están aterrizadas al contexto manizaleño, pero entonces el ecosistema de emprendimiento tiene que saber que para cada una de esas tipologías tienen que haber políticas diferentes. ¿Por qué tienen que haber políticas diferentes? Entendiendo que debería haber una política general. Pero una política general no nos serviría porque quiere decir que estaríamos excluyendo unas tipologías de emprendimiento que existen, pero porque no cumplen unas características no podían entrar en los procesos de apoyo al desarrollo empresarial. Me refiero a lo siguiente: tenemos una alta concentración de emprendimientos de subsistencia en la ciudad. Eso es una realidad y son emprendimientos que movilizan la economía, es un sector informal. Son emprendimientos que están dando el sustento a una familia. Son emprendimientos que están dando la oportunidad para que una familia pueda subsistir y cubrir lo básico. Pero son emprendimientos que de alguna manera movilizan una actividad económica. Esos emprendimientos se caracterizan porque las personas básicamente no tienen una formación específica, no tienen una forma de identificar particularmente una oportunidad de negocio para poderla aprovechar y poderla, digamos, explotar de manera adecuada. No tienen forma de acumular un capital de trabajo operacional porque no tienen una planeación financiera, por demás tampoco hay una estrategia de negocio. Y menos decir que van a poder entrar a procesos de innovación cuando el afán de ellos no es innovar, sino poder subsistir en un mercado competitivo. Por demás no tiene una estrategia competitiva ni diferenciada. Eso implicaría al ecosistema de emprendimiento particularmente que tendría que definir una política pública para poderlos apoyar en términos de sensibilización, en términos de poder identificar una estrategia que nos permita acompañarlos para que salgan de ese estado de subsistencia y poderlos pasar siquiera unos emprendimientos de acumulación, que les permitan definir una estrategia y por lo menos una pequeña aproximación al concepto de innovación para poder empezar a sofisticar lo que dice en la teoría y en la práctica del emprendimiento un modelo de negocio. Segundo momento, cuando identificamos un emprendimiento dinámico e innovador, que son jóvenes profesionales, que ya tienen una vida clara, un perfil claro, y que toman la decisión de emprender porque ya han adquirido una experiencia particular en lo laboral, o incluso porque han tenido ejemplos de sus familias que han sido emprendedoras, pues entonces el camino es diferente, porque son
emprendedores que identifican una oportunidad de negocio, identifican un gap en el mercado, y ese gap les permite a ellos diseñar una estrategia competitiva, diseñar una estrategia de acumulación de capital, diseñar una estrategia de distribución financiera adecuada, una planeación financiera adecuada y por lo tanto estar pensando en innovación. Es decir, ya podíamos empezar que ese es un gerente emprendedor, porque toma decisiones, pero también está buscando cómo escalar y hacer crecer ese negocio. Escenarios diferentes. Y nos queda la última tipología de emprendimiento, que es la base científica y tecnológica, donde hay una exagerada fuente en conocimiento. La investigación se convierte en la ventaja competitiva de esa tipología de emprendimiento. De ahí emerge la respuesta tecnológica a un problema grande de la sociedad. Y esa respuesta tecnológica debe tener 3 características. Tenemos que saberla vender, tenemos que saberla comercializar y por último tenemos que saberla proteger con un sistema de propiedad intelectual mucho más avanzado y mucho más robusto para dar una respuesta contundente. Entonces, con estos tres escenarios, tenemos que identificar entonces que la política pública de emprendimiento tiene que ser diferenciada, porque necesitamos que todo el ecosistema trabajemos por esas tipologías de emprendimiento, no pensando que una es más importante que la otra. Las 3 son importantes y a las 3 tenemos que generar estrategias. Entonces, el llamado es que el ecosistema de emprendimiento abra la posibilidad de entender las connotaciones, las características y particularidades de esas tipologías de emprendimiento, y a partir de eso saquemos unas políticas públicas importantes diferenciadas para poder apoyar esas tipologías de emprendimiento que ya mencionamos. En Manizales contamos con muchos procesos de apoyo al emprendimiento, que tal vez pudiéramos decir, hacemos lo mismo, repetimos esfuerzos. Y cuando repetimos esfuerzos, gastamos recursos, muchas veces mal invertidos, porque no tenemos esa información. Ya tenemos la información de esa tipología de emprendimientos. Entonces ya podemos tomar decisión. Lo que le queda a la administración municipal saliente, y ojalá la entrante, es que entienda esta investigación como un insumo para que la política pública sea diferenciada y para que la política pública pueda hacer una transformación del tejido empresarial. No vamos a poder hacer transformaciones si no tipificamos, si no entendemos las particularidades de un contexto local. Con una mirada internacional sí, pero tenemos que dejar de mirar modelos externos, intentarlos aplicar aquí cuando los contextos de financiación, de infraestructura, de apoyo científico y tecnológico, inclusive cuando las políticas de gobierno han sido paupérrimas para poder apoyar diferentes tipos de emprendimiento. Muchas gracias al profesor Pablo Felipe, y creo que coincidimos en una palabra en esta primera intervención: un enfoque diferencial por tipologías. Ahora hablemos un poco de los emprendimientos de subsistencia. Cuando entendemos a estos emprendedores de subsistencia, vemos de que cuentan con dificultades en su formación. En este sentido, ¿qué programas pueden enfocarse para apoyar al emprendedor de subsistencia para generar crecimiento y sostenibilidad? Iniciemos por el profesor Walter. Bueno, yo recomendaría para ese tipo de emprendimientos, uno, fomentar programas de planes padrino. Aquí es muy importante tener aliados a empresas medianas o grandes que ya tienen buenos resultados, reconocimiento y digamos algunas ya buenas prácticas consolidadas, a que sean padrinos de este tipo de emprendimientos, que de una forma muy experiencial les permitan conocer estas prácticas que ellos tienen para el manejo del negocio, para sus procesos productivos, para la comercialización de sus productos, en fin, y acompañen a este tipo de emprendedores a partir de hacer un benchmarking, especialmente en las funciones que son críticas en toda organización. Y estas empresas pueden tener algún tipo de beneficios, pueden ser tributarios, para estar animados a hacer este tipo de acciones. Otro tipo de política que podría estar enfocada para este sector
es comprender un poco este sector. Ellos normalmente tratan de, pues son muy de subsistencia. Sin embargo, en alguna medida tratan de innovar en sus productos o en los servicios que están prestando y normalmente esto lo intentan hacer a partir de la imitación, ¿cierto? Ellos tratan de imitar otros productos, otros servicios que tienen buen resultado en el mercado y aquí se podrían hacer programas de extensionismo que incluso pueden acompañarlo cámaras de comercio, universidades, centros de desarrollo tecnológico, que pueden acompañar a estas empresas en esas iniciativas eh, de intentar hacer innovaciones, ¿cierto? Protegiendo que no vayan a incurrir ni en la piratería, a que tengan un proceso de formalización, aunque entiendo que las empresas que se hizo este estudio ya tienen pues cámara de comercio, entonces son empresas formales, entonces es más fácil hacer el proceso de acompañamiento para que logren tener estas imitaciones, mmm, que sería una estrategia de innovación donde se corren pocos riesgos porque se intenta salir con productos o servicios que ya están validados en el mercado. Entonces yo diría que esos dos tipos de políticas podrían sentar muy bien para ese tipo de emprendimientos. Lo que comentaba, planes padrino, acompañamiento en las innovaciones que son especialmente por estrategia de imitación y algo que se me olvidaba con la política de planes padrino, muchas veces estas empresas, además de hacer digamos, una transferencia de buenas prácticas, también se pueden volver en clientes de estas empresas y esto les genera mayor nivel de sostenibilidad y de supervivencia. Profesor Walter, muchas gracias por sus apreciaciones. Muy interesante el tema del plan padrino para poderlo aterrizar en nuestro contexto. Profesora Alexandra, por favor, sus opiniones frente a esta pregunta. Yo creo que hay que, digamos que un ecosistema tiene que responder a las necesidades de los diferentes tipos de emprendimientos y de emprendedores con los que cuenta el ecosistema. En este caso, cuando ustedes presentaron, tienen un 48%, que es alto, ¿cierto? Que generan un empleo. Entonces, vemos que hay es un porcentaje que no se puede dejar de lado, pero digamos que los programas, existen muchos actores dentro del ecosistema que hacen mucho igual, o sea, tienen muchos programas muy parecidos. Entonces es como que no se repita, o sea, es como que a qué nos dedicamos cada uno de los actores, en qué nos vamos a concentrar. Aquí, por ejemplo, en el ecosistema nuestro que hemos intentado construir con Cámara de Comercio y las diferentes universidades, diferentes entidades o actores aquí en Cámara de Comercio de Palmira, la red y más, que es la que así se ha determinado, que así se llama nuestra red, estamos trabajando hacia eso, es decir, nosotros queremos tener muy claro también ese programa, ese seguimiento que se le da al emprendedor. Entonces, nosotros hemos diseñado una primera fase de un sistema que nos permite hacerle seguimiento y unificar los programas que tenemos cada uno de los actores de nuestro ecosistema local. Y es cuando un emprendedor entra a ese sistema, queda registrado quién lo atendió, qué tipo de capacitación le dio, para tener una ruta del emprendedor y ver, por ejemplo, que nuestros esfuerzos no siempre están hacia las mismas empresas o emprendedores, porque es que también ellos van cambiando, ¿no? Ellos cambian de emprendimiento y van dando como una rotación allí por todas las instituciones, recibiendo el mismo tipo de apoyo y uno no ve que ellos como que avancen. Entonces, es como ese tipo de controles que no tenemos en los sistemas de apoyo y acompañamiento al emprendedor o al sistema empresarial. Y es que muchos hacemos mucho, pero pocos lo aprovechan.
y muchas veces duplicamos esos esfuerzos en las diferentes instituciones. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos las herramientas de seguimiento y de control a estos procesos de acompañamiento. Y también de ir llevándole un seguimiento y una ruta a cada emprendedor, porque un emprendedor puede tener varios emprendimientos y a cada emprendimiento, lógicamente. Entonces, nosotros hicimos un esfuerzo allí de mandar a hacer un sistema que nos permitiera por lo menos tener ese registro y que todos los actores podamos tener acceso a ese registro y ver y verificar las rutas de estas personas que están registradas en el sistema. Esto que nos está, digamos, orientando un poco es como que eso nos permite direccionar también. Por ejemplo, en el caso de la universidad, nosotros no tenemos un programa, en el caso nuestro de la Universidad Nacional, no tenemos un programa formalmente constituido que digamos que hace parte de la estructura ni de la sede ni de las facultades asociada a emprendimiento. Entonces nosotros, trabajando articuladamente con la sede, con la red local, podemos tener un seguimiento y un control. Cada vez que nosotros asesoremos o que aparezca un emprendedor y que nosotros lo empecemos a darle ese acompañamiento desde la universidad, lo vinculamos al sistema y si nosotros no tenemos los programas que requiere de acompañamiento a ese emprendedor inicialmente, pues digamos como que lo remitimos hacia las entidades que sí cuentan con esos programas base, iniciales, bien sea SENA, Cámara de Comercio, otras universidades que también cuentan con estos servicios, o de las cajas de compensación, ¿sí? Que tienen también programas de emprendimiento y que pueden hacer ese acompañamiento por una u otra forma. La dirección de emprendimiento de la alcaldía, por ejemplo, también entra allí. Entonces tenemos que si nosotros no contamos con el programa para darle ese acompañamiento inicial desde la universidad, lo remitimos y lo redireccionamos, pero tenemos ese control de que le hicimos esa conexión y la articulación. Eso es importante. Siento que debemos avanzar mucho hacia el seguimiento y el control de los programas porque se hace mucho, pero muchas veces duplicamos esfuerzos. Y entonces lo que hemos intentado también acá es como que, bueno, ¿a qué se va a dedicar la Universidad del Valle? ¿A qué se va a dedicar la Nacional? ¿A qué se va a dedicar la UPB? ¿Sí? ¿Y qué se va a dedicar la Cámara? ¿A qué se dedica la Dirección de Emprendimiento? ¿Cuáles son las fortalezas del SENA? ¿Cómo es que vamos a acceder a eso? ¿Cómo es que nos conectamos? Y hemos intentado como eso. Y me parece importante porque le estamos dando respuesta también. Y otra cosa es conectarnos con los emprendedores. Entonces nosotros aquí contamos afortunadamente con una asociación o como una... los emprendedores se han agrupado, se han organizado de tal manera que ellos participan de las sesiones de la red y entonces nosotros con ellos tenemos una interlocución, entendemos sus necesidades y sabemos, por ejemplo, qué les gusta, qué necesitan en términos de acompañamiento, qué actividades, de qué manera aprenden mejor, qué fechas, qué horarios. Eso ha sido un proceso muy bonito porque nosotros, por ejemplo, ya sabemos que nosotros no programamos nada que sea finales de mes ni inicios de mes, o sea, de los 30 o 28, 29, 30 al 2 de cada mes, finalizando un mes, iniciando el otro, nosotros no les programamos nada. O en quincenas, ¿por qué? Porque ellos tienen que pagar, hacer pago, entonces ellos están, como emprendedores, están en su cuento de pagar, de cerrar sus cuentas, de entregar, de hacer sus procesos de pagos y ellos no nos van a atender. Entonces, ese tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, lo que tú decías de un curso de 4 horas, nosotros teníamos unos diplomados de emprendimiento que eran muy interesantes porque nosotros los acompañábamos, les dábamos una formación integral, participábamos todos los actores de la red, cada uno aportaba, pero digamos que cambiamos las dinámicas porque para el emprendedor era interesante, pero no participaban mucho. Y digamos que los resultados que nosotros queríamos alcanzar con ellos se dificultaban precisamente por la participación de horas que era bastante exigente.
Entonces pasamos a tener otros tipos de actividades para conectar con ellos y poder tener ese contacto y redireccionarlos a programas muy puntuales, ¿sí? En el caso de esas empresas que son sin mucha estructura, nosotros pasamos a resolver problemas puntuales y tenemos, por ejemplo, la universidad acompaña a la Cámara de Comercio en alianza estratégica con dos tipos de consultorio. Uno que es el consultorio en administración, donde resolvemos de pronto una estrategia de marketing para redes sociales y se la ayudamos a diseñar, se la ayudamos hasta implementar, ¿sí? Y le damos las pautas para que él pueda hacer el seguimiento, pero eso es un proceso muy rápido, muy puntual, para una red social, para WhatsApp, en fin, le resolvemos algo muy puntual que satisface una necesidad puntual y el emprendedor queda mejor atendido y resuelve una problemática así sea pequeña. Entonces nosotros, por ejemplo, diseñamos, le organizamos todos los costos, hacemos, por ejemplo, manuales de proceso, aquellas que ya tienen un poquito más de estructura, ya están pensando en la implementación de sistemas de calidad, de tener, digamos, la parte más documentada de sus procesos, también hacemos esos acompañamientos. Pero entonces uno va notando, en el consultorio hemos tenido la suerte de contar, por ejemplo, con empresas que entran de primera vez o emprendimientos que entran de primera vez y están con una estructura muy básica. O sea, lo primero que hacemos es acompañamiento en costos, a que él entienda cómo hacer sus cuentas, de cómo debe ser, cumplimiento con todo ley, y les generamos unas herramientas donde él entiende cómo está actualmente y él cómo debería ser. Y eso es muy interesante. Pero también hemos tenido casos de empresas que van teniendo varias participaciones en el consultorio y cómo las consultas o las consultorías que ellos requieren van evolucionando. Entonces ya hemos pasado de lo muy operativo funcional a lo estratégico, ¿sí? Y a la implementación, por ejemplo, de estrategias de innovación, de estrategias de estar, digamos, de estar muy conectados con la visión estratégica. Lo que antes no tenía ese emprendedor ya lo va desarrollando y sus necesidades van cambiando en el tiempo. Eso lo hemos percibido. Y damos esos acompañamientos así. También tenemos el consultorio de diseño, donde se concentra, por ejemplo, en acompañamiento en resolver necesidades de producto y proceso, ¿sí? Asociado a innovación tecnológica, que es lo que hace el consultorio de diseño. Y nosotros nos centramos en todo lo que es la parte de administración, en la parte de estrategia, pero empezamos por lo básico principalmente, que son los costos. Casi siempre las empresas inician con costos y luego van, cuando vuelven a repetir en el consultorio, porque algunas empresas repiten, pero ya no con las mismas problemáticas, vamos avanzando. Y eso es importante, ver ese proceso de transformación de la propia empresa que tiene y que nace como por necesidad de subsistencia, y uno ve también cómo empiezan, a medida que amplía esa visión estratégica del emprendedor, la empresa empieza a tener otra visión y empieza a preocuparse por su modelo de negocio, empieza a preocuparse por la forma como se relaciona con el cliente, empieza a preocuparse por todos estos elementos de cadena de valor que es muy importante, que antes no tenía. Entonces nosotros vemos como esa evolución en términos de emprendimiento. Pero esto solamente se da en el tiempo. Entonces hemos tenido desde el 2014 la universidad la posibilidad de trabajar en alianza con Cámara de Comercio y ya tenemos unos resultados bastante interesantes en ese sentido. Entonces nosotros vemos esas transformaciones de esas empresas porque van evolucionando sus problemas y sus necesidades también cambian totalmente. Entonces yo pienso que sí, Manizales, para una dinámica de cómo responder a esas necesidades, ustedes ya lo tienen claro, y que son representativas, porque de todas maneras el 48% está diciendo que está generando su propio empleo. Entonces, ¿cómo hacer para que estas empresas o estos emprendedores pasen esa fase y empiecen a consolidarse a través de, digamos, ir posicionando sus marcas, generar, digamos, una diferenciación, un perfil o un potencial de innovación desde sus productos, sus servicios y generar digamos, esa madurez del emprendedor y que de esas se pueda dar esa transformación? Yo creo que, y ahí está en articular porque
no todos los actores deben ofrecer las mismas cosas, ¿sí? Y tenemos que tener claridad hasta dónde, por ejemplo, en el caso nuestro, hemos identificado, por ejemplo, que las cajas de compensación llegan hasta cierto punto. ¿Y qué nos está faltando? Apalancamiento para escalamiento en términos de financiación. Eso también hay que trabajar esa parte y también trabajar ese, digamos, el que el emprendedor comprenda que para crecer, que para consolidar su proceso, su negocio, a veces necesita asumir riesgos, necesita permitir que otros entren con socios, es decir, que su mente tenga también ese proceso de transformación, de apertura a cosas que le pueden generar realmente aportes, ¿no? Y tener cuidado también en muchas, digamos, esos programas de financiación, hay que también, digo, yo creo que hay que poner unos sistemas de control y seguimiento, que es lo que muchas veces nos falta, ¿sí? Nosotros hacemos muchas cosas, planeamos, miramos muchos programas, hacemos acompañamiento, pero no tenemos esa cultura nosotros mismos desde las universidades y las instituciones de ir implementando los sistemas de control a todos estos procesos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar también muchísimo. Profesora Alexandra, muchas gracias por la información y muchas gracias por el contexto que nos dan y el trabajo que ustedes vienen realizando desde la coordinación. Profesor Pablo Felipe, sus apreciaciones desde lo que ha podido evidenciar en Manizales y en nuestro entorno. Hemos ya tenido experiencias de formación para los emprendedores, pero aquí voy a hacer énfasis en lo siguiente y creo que voy a ser reiterativo y me disculpo con la audiencia porque quiero sostener mi discurso en este sentido para poder desarrollar o llevar a cabo el mensaje que queremos transmitir a través del centro de pensamiento. Digamos que el emprendimiento de subsistencia ha sido un emprendimiento, pensaría yo, que ha sido uno de los más antiguos en la historia del desarrollo empresarial en Colombia. Si bien es cierto, Colombia, a partir de la monoexportación del café, el desarrollo industrial, que permitió la acumulación de grandes masas de capital dinero a través del café, explotación de hidrocarburos y otras, pues hemos tenido empresariado, se han amasado grandes fortunas que han sido interesantes. Pero digamos que la historia del país cambia a partir de 1990, 1991, con dos revoluciones políticas y económicas muy importantes para el país. La primera, el cambio de la carta política, pasamos de 1886, una constitución completamente conservadora, pasamos a una constitución mucho más abierta, mucho más dinámica, más de cambio, mucho más completa. No voy a entrar en los detalles si se cumple o no, pero es mucho más completa, mucho más inclusiva. Pero en 1991 también hay una revolución económica y tiene que ver con la apertura económica. Es decir, pasamos de una economía cerrada a una economía abierta. ¿Eso qué implicó? A que nos abriéramos a los mercados internacionales, a los mercados globales, pero con poca capacidad competitiva. Eso conllevó, y las evidencias empresariales nos lo han mostrado, que muchas empresas colombianas tuvieran que cerrar porque no éramos capaces de competir. Y eso conllevó a que los empleados tomaran la decisión de rebuscarse, y lo pongo entre comillas, para poder subsistir. 1991, 93, generalmente en esa época las familias se constituían entre 5 personas, 3 hijos, el papá y la mamá, y generalmente el papá era el que llevaba el sustento al hogar. Entonces, cuando ese padre de familia quedaba sin trabajo, pues entonces necesitaba rebuscarse algo para poder llevar el sustento. De ahí empezamos del concepto de subsistencia. Entonces, son emprendimientos, repito, que no se sustentan en una oportunidad de negocio, sino en una necesidad particular del emprendedor. Estamos hablando de 1993, 30 años aproximadamente de lo que llevamos acá. Y esos emprendimientos todavía existen. Lo que quiere decir que nos ha faltado cosas. Uno pudiera decir, las condiciones de empleo no son las más favorables. Eso podría quedar en discusión. Las personas no tienen una vocación de empleabilidad y quieren generar una independencia, pero tampoco saben cómo montar un emprendimiento adecuadamente, y entonces buscan cualquier cosa como alternativa de libertad económica. Eso puede ser también, esa puede ser otra premisa. La otra es que no han tenido una oportunidad laboral y entonces buscan una tabla de salvación en crear una empresa.
o simplemente toman la decisión de arriesgarse y probar porque siempre han querido ser independientes de un sistema patronal y entonces toman la decisión de emprender sin mucha estrategia y sin mucho camino. Entonces digamos que eso podrían ser como esas premisas que nosotros podríamos identificar desde ese emprendimiento de subsistencia. Ahora, como existen y como la evidencia científica de la investigación nos muestra que están y que seguirán y que no los podemos dejar a un lado porque los tenemos que apoyar, porque hacen parte del tejido empresarial de la ciudad y de la región, del país, entonces entramos ya al tema de formación, que es un tema muy importante. Porque cuando se sanciona la ley 1014 en el año 2006 de la ley de emprendimiento, donde en su artículo primero decía, una ley que ya no aplica, pues, pero fue importante porque fue trascendental para nosotros, decía, el emprendimiento es una forma de pensar y hacer y que contribuye a la generación de riqueza. Una forma de pensar y hacer. Para poder pensar y hacer necesitamos formación muy especial, pero una información desde el contexto. ¿Qué formación necesita un emprendedor de subsistencia? Necesita una información donde lo podamos sensibilizar, ojo, una etapa de sensibilización, donde le podamos entregar habilidades blandas o habilidades para la vida. Cuando hablo de habilidades blandas no quiere decir que, no lo digo en términos peyorativos, sino que habilidades blandas es capacidad de liderazgo, una capacidad de resiliencia, un comportamiento psicológico adecuado para que pueda resistir los embates de la competitividad. Y entonces a partir de los embates pueda aprender y que no repita los errores. Después de eso entrar a un proceso importante de búsqueda de recursos. Y la búsqueda de recursos tiene que ver cómo esa persona es capaz de formular un proyecto empresarial con el mínimo conocimiento que tiene. No solamente de temas técnicos como un plan de negocio y un modelo de negocio, sino de temas de cómo puede manejar sus finanzas personales para que las separe y tome decisiones que no sean de la familia y decisiones que no sean de la empresa. Vital para poder llegar a una acumulación o por lo menos mantener un capital de trabajo. Después de buscar ese proceso de financiación adecuado, ese emprendedor de subsistencia tiene que analizar cómo ese negocio puede crecer en diferentes sectores económicos. Y ese crecimiento implica no que lo comparemos con otras empresas que no tienen contexto con la de él, sino que lo comparemos con emprendimientos similares y que trabajemos casos de estudio muy particulares para poder intervenir ese fenómeno empresarial. Y un tema muy importante, necesitamos una formación diferenciada, que demostremos unos resultados de aprendizaje, es decir, tenemos que mezclar la formación pero la intervención. Eso no puede quedar aislado. Formamos e intervenimos, revisamos, es decir, comprobamos que los contenidos de formación que le estamos entregando a ese emprendedor de subsistencia se vean reflejados en la evolución y consolidación de su negocio, para que él pueda tomar la decisión de decir muchas gracias, hasta aquí llego, y entonces yo ya puedo seguir en este camino del emprendimiento para hacer evolucionar ese negocio. El emprendedor de subsistencia es un emprendedor demasiado sensible. Y digo no sensible porque no le guste formarse, sino porque quiere ver resultados. Y para poder evidenciar esos resultados necesitamos entonces hacer esa intervención. Lo formamos con algo muy corto, le hacemos seguimiento de acompañamiento, le ayudamos a implementar y por último evaluamos el impacto de ese acompañamiento y de esa formación. Si bien es cierto, nosotros hemos identificado temas muy importantes en la historia del consultorio administrativo, la historia del parque de innovación y la historia de la ciudad misma. Los emprendedores siempre van a preguntar por tres áreas importantes: finanzas, mercadeo y estructura del negocio. Siempre preguntan por lo mismo. Siempre preguntan por lo mismo. Y al final de la historia se les capacita en eso, pero siguen con los mismos problemas. Quiere decir que no son esos los problemas. Quiere decir que tenemos que averiguar con ellos e indagar con ellos cuáles son esos problemas, tener la paciencia suficiente para poder trabajar con ellos, empatizar con ellos y poder hacer un plan de intervención casi individual. Es un trabajo que hay que hacer. De pronto unos dirán que es un trabajo difícil, pero es un tema que tenemos que desarrollar y tenemos que adelantar, porque es un emprendimiento que moviliza la economía.
y es un emprendimiento que no podemos dejar solo. Entonces siempre acompañamiento, intervención, formación y seguimiento con ellos. Lógicamente hay entidades o agentes del ecosistema de emprendimiento que se pueden especializar en esa tipología de emprendimiento. ¿Por qué no? Las universidades públicas tenemos toda la fortaleza para hacerlo. De hecho, para intervenir en cualquier tipo de emprendimiento, pues lo podemos hacer con los proyectos sociales que manejamos en las universidades públicas. Las privadas también. Y necesitamos financiación particular para poder apoyar esa tipología de emprendimiento. Ahora hablemos de unos emprendimientos que son un poco más consolidados, los emprendimientos dinámicos e innovadores. En este sentido, y cuando entendemos el contexto empresarial, no solo caldense, sino el colombiano, ¿qué programas podemos proponer para fortalecer y sofisticar los emprendimientos dinámicos e innovadores? Este tipo de emprendimientos e incluso mirando los resultados del trabajo que se hizo, se notan que son con personas con una mayor preparación, pues más formados, y este tipo de emprendimientos ya tienen como unas capacidades previas. Muchas veces la dificultad de ellos para crecer a la velocidad que requiere crecer este tipo de emprendimientos que son más dinámicos y pueden acaparar mayor participación del mercado, normalmente son problemas de financiación. Entonces, acá la política pública debería ir en fortalecer programas de capital de riesgo, formalizar red de inversionistas ángel, eh, tratar de hacer ruedas de negocios donde traigan posibles inversores de otros lugares del país o incluso internacionales. Porque este tipo de emprendimientos, por su naturaleza y su génesis, realmente lo que requieren es capital para poder crecer y especialmente hacer una selección eh, muy concienzuda de los posibles inversionistas, porque acá se requiere no solamente mucho dinero, sino también dinero inteligente. O sea, algunos inversionistas que tengan experiencia en el sector, que tengan otros negocios, que puedan ser dinamizadores al ser parte de la cadena de abastecimiento de estos emprendimientos, posibles clientes o proveedores de estos. Entonces, al volverse socios de la empresa, pues también van a poner a disposición de los emprendedores no solamente dinero, sino redes y contactos y posibles negocios que van a hacer que estos emprendimientos tengan más posibilidades de seguir creciendo aceleradamente y tener mucho más impacto pues en la región. También no hay que desconocer las posibles necesidades de fortalecimiento de capacidades, especialmente capacidades de mercadear innovaciones. Esta es una de las capacidades más difíciles de encontrar en el mercado. Por eso normalmente los emprendimientos siempre buscan conseguir clientes grandes que tienen ese poder de marca y de mercado para que los jalonen y de alguna forma ellos adquieren unas estrategias de innovación que se llama dependientes. O sea, que dependen de clientes muy grandes que los jalonan a que ellos generen innovaciones. Y eso sucede porque este tipo de empresas normalmente no tienen mucha capacidad de mercadear sus innovaciones. Sí, se haría un programa, un tipo de política pública que trataría de fortalecer estas capacidades de mercadear innovaciones, especialmente que puedan fortalecer sus marcas, estos emprendimientos, posiblemente pueden dejar ese tipo de estrategias de innovación dependientes a tener estrategias de innovación un poco más ofensivas, más de ataque, y tratar de llegar a mayor cantidad de mercados. Obviamente esto tiene que estar sumado a unos recursos financieros que les permita apalancar ese crecimiento. Nosotros, desde la experiencia que hemos tenido, pues digamos que
digamos, como hay tantas actividades y están direccionadas más a esa parte de la gran mayoría, que a nosotros nos pasa igual, nosotros tenemos muchos emprendedores, pero con necesidades, ¿cierto? Nacen por necesidad, no por oportunidad. ¿Cómo hacer esa transición hacia allá? Volverlos con un alto potencial. Ahora, los que ya son innovadores y tienen un potencial de innovación, ¿cómo sistematizar la innovación? Esa es como la gran pregunta, porque es que hay muchos innovadores, pero lo son por una única vez y luego ya pues no tienen esa capacidad de tener esa dinámica continua de transformación, de cambio, de ajustar su estrategia de innovación, y es trabajar precisamente esos elementos, construir desde los ecosistemas los elementos que requiere esa sistematización de la innovación. Entonces, ofertas continuas de talleres de prototipado, de vigilancias comerciales, tecnológicas, que yo creo que son muy pocas las empresas que hacen eso. De nosotros, por ejemplo, acá sentimos la falta de eso, la vigilancia. O sea, los emprendedores no vigilan. Ellos no tienen esas dinámicas de ser vigilantes, de que ni siquiera identifican los productos sustitutos, no saben quiénes son sus competidores, ¿sí? Piensan que están solos en el mercado, porque su producto, según desde su perspectiva, es maravilloso. Sí, le está yendo bien, pero no tienen esa percepción. Yo creo que el proceso está en avanzar a sistematizar la innovación, y esta es trabajar con estas empresas que ya tienen ese potencial, capacitar, incluirlos en programas especiales, específicos, diseñados para innovación y para que ellos implementen la gestión de la innovación sistematizada dentro de sus organizaciones. ¿Por qué? Pues la gente, cuando hace bien las cosas, piensa que no tiene que hacer nada más. O sea, ya está bien, todo está bien, y eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, como yo estoy bien, estoy vendiendo más que otro, tengo un poquitico de ventaja porque tengo un producto con un poquito más de valor agregado, ya creen que es suficiente. Hay que cambiar eso. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo, pero yo creo que hay que hacer el acompañamiento. Hay que identificar esas empresas, tenerlas claramente identificadas y empezar a vincularlas a los programas. Participación, lógicamente los programas tienen que tener un atractivo, ¿cierto? Y siempre intentar que haya una articulación institucional. No solamente los esfuerzos desde una institución como la universidad, porque sola no podemos, no tenemos los recursos, y sí de manera articulada. Las redes son las llamadas a ejercer estos procesos. Aquí, ¿cómo lo hemos intentado hacer? Pues estamos, digamos, mirar, no sé, los concursos, las competencias por innovación, articulación, desarrollos, ¿sí? De articulados a generar investigaciones conjuntas. Es que muchas veces la empresa quiere solo, digamos, tener el conocimiento, y deme el conocimiento, listo, pero hay que generar la capacidad de absorción de la tecnología o del nuevo conocimiento. Y es ahí donde a veces falla estas empresas, que no tienen la capacidad de absorción, es decir, no tienen esas capacidades que le permiten hacer la transferencia, adoptar la tecnología o los nuevos conocimientos y seguir adelante. En eso tenemos que trabajar muchísimo. Entonces yo creo que todavía nos falta muchísimo por desarrollar estos, digamos, esos procesos de transferencia. Tienen que ir un poco más allá de tener unas estructuras y una articulación real de los diferentes actores que entramos en el ecosistema. Nosotros acá no hemos todavía avanzado hacia allá, esperamos darle esa opción, tener cómo trabajar eso, pero yo creo que no es una cosa fácil, porque allí es donde el Estado o los gobiernos locales tienen que tener, digamos, a través de una política pública que supere las administraciones que van pasando, ¿no? Digo yo que la política pública tiene que ser muy, muy clara y evitar que pues, digamos, los intereses particulares superen
los colectivos y en este caso, pues, digamos, los resultados de un emprendimiento con un potencial de innovación alto y vincular. Yo creo que nosotros desde la universidad podemos hacer trabajos vinculantes con estudiantes en formación, de pregrado, posgrado, desde las clases. Yo digo que desde las aulas nosotros podemos hacer muchas cosas y podemos enriquecer muchísimos todos estos procesos. También nos toca cambiar un poco las metodologías. Pienso que hay que ajustar mucho las metodologías de aprendizaje al interior de nuestras aulas y hacer estos cambios que ameritan, porque las metodologías tradicionales no son suficientes, no son suficientes. Y pues para emprender mucho menos. Nosotros tenemos que equivocarnos, aprender del error y aprender de los errores de otros. Y eso a veces no lo valoramos. La equivocación todavía no es, y el error no es valorado dentro de los sistemas de evaluación. Yo creo que digamos que también hay que transformar muchísimo todo eso en términos de cómo nosotros hacemos procesos vinculantes con el material y con el recurso humano que tenemos al interior de nuestra universidad, que es maravilloso, pero también dar la oportunidad de que se puedan ajustar todos estos digamos, formas de aprendizaje, herramientas, metodologías de aprendizaje, pero también tenemos que avanzar un poco en las evaluaciones, en lo que usamos como mecanismos de evaluación. Porque muchas veces nosotros, pues el fracaso o el error no lo valoramos. Y en temas, por ejemplo, de emprendimiento y de innovación, hay que valorar las equivocaciones. El emprendimiento dinámico e innovador es un emprendimiento muy interesante, porque inclusive es un emprendimiento de talla mundial. Inclusive en Latinoamérica se ha estudiado muchísimo a través del profesor Esteban Mancuso, de Argentina. Esa tipología de emprendimiento junto con el corporativo se ha estudiado muchísimo, no solamente desde la parte científica, sino de la práctica. Pero entonces me concentro en esta pregunta porque el emprendimiento dinámico e innovador sí ha mostrado evidencia que dinamiza los procesos competitivos de los países y que los hace más competitivos inclusive a nivel de comercio exterior. Un emprendimiento dinámico e innovador se sustenta en 3 elementos importantes. Primero, en el conocimiento. Segundo, en la estrategia. Y tercero, en la innovación. De ahí no se sale, o por lo menos eso es lo que ha mostrado la evidencia científica y la práctica. Primero, tenemos que ayudarle al emprendedor en tema de conocimiento, pero para ese emprendedor, ¿qué es conocimiento? Ese conocimiento tiene 2 perspectivas. La primera, conocimiento de su negocio, porque muchas veces hay emprendedores que tienen un negocio tan supremamente bueno, una idea de negocio tan supremamente interesante, que los llaman de todas partes, pero pierden el foco y no se concentran en poder identificar cuál es el core de ese negocio, ¿sí? A pesar que sea bueno, porque además que tiene un buen pitch, tiene que conocer muy bien el negocio, qué es lo que vende, y hacer específicamente un conocimiento, una intervención muy particular en temas formativos de cuál es su propuesta de valor. Una propuesta de valor que sea diferenciada, cuál es su concepto de negocio. Y eso viene pues obviamente desde la teoría subjetiva del valor. Y ya nos dejan los economistas como Carl Menger y León Walras. Pero viene otro tema muy importante, que conozca el mercado, es decir, tenemos que hacer mucho énfasis en que ese emprendedor tenga la capacidad de desarrollar estrategias de vigilancia competitiva permanentes, a nivel local, a nivel regional, a nivel internacional, para que él pueda identificar quién más ha hecho lo que él hace, cómo lo ha hecho, en qué ha fallado y que él pueda generar una ventaja competitiva sostenible ahí. Entonces, por ahí debe ser el proceso de formación e intervención, conocimiento del mercado, de lo que él tiene y de su propuesta de valor. Segundo punto, proceso de formación en estrategia. Un emprendimiento dinámico e innovador se consolida como un emprendimiento que tiene estrategia de negocio, o por lo menos estrategia de negocio básica. El problema
es que hay estrategias que son universalistas y hay estrategias que son contingenciales. Las estrategias universalistas pues son como las de Michael Porter, por así decirlo, ¿cierto? Liderazgo en costos, diferenciación, concentración, enfoque, ya. Pero eso ha servido mucho para estudios de a nivel internacional, de grandes multinacionales, el estudio que le hizo en 1980. Pero tenemos unas estrategias que son diferenciadas, estrategias que se acomodan al emprendedor. Entonces alguien me preguntaba un día, profesor, ¿define usted el concepto de estrategia? Entonces claro, se le vienen a la cabeza el montón de teorías que existen, desde la teoría de recursos y capacidad hasta la teoría de las capacidades dinámicas, pero el concepto más importante de estrategia es, para el emprendedor dinámico innovador, es seleccione el mejor camino que mejor le convenga a usted para que llegue a su meta. ¿Eso qué implica? Que el emprendedor conozca su recurso y capacidad, conozca en qué mercado puede competir, conozca sus arenas competitivas y sobre todo conozca las variables macroeconómicas y microeconómicas que puede controlar y que no puede controlar. Ahí tenemos que hacer un énfasis muy particular en el proceso de formación y intervención empresarial. Y es un proceso serio, porque es un proceso de inmersión, donde él tiene que repensar ese negocio para poderlo acelerar. Donde él puede tomar la decisión, por ejemplo, de generar nuevos productos para su mismo mercado, o puede desarrollar un mercado nuevo con diferentes productos, o puede desarrollar un mercado diferente con los mismos productos, pero él toma la decisión de acuerdo a sus recursos y capacidad. Y eso nos conlleva entonces, inmediatamente cuando defino la estrategia competitiva, nos articula con el tema de innovación, que ese es otro concepto que ha sido muy tratado por diferentes autores, incluso por diferentes consultores que se dedican a la innovación. Pero ¿qué pasa con el tema de innovación? El tema de la innovación es muy simple, es hacer cosas diferentes con lo que yo ya tengo, sin necesidad de irme a la teoría o a la práctica, hacer cosas diferentes con lo que yo ya tengo. Y entendiendo las tipologías de innovación. Y en las tipologías de innovación tenemos que formar al emprendedor dinámico innovador en esas tipologías de innovación. Y decirle, mire, hay unas tipologías de innovación que se dividen según su naturaleza y según el grado de originalidad. Es decir, hay innovaciones radicales e incrementales. Hay innovaciones de producto, innovaciones de servicio, hay innovaciones organizacionales e innovaciones tecnológicas. ¿Cuál es su camino? Y eso depende del análisis de su portafolio de producto y de servicio. Y todo está concatenado con la tipología de estrategia. Entonces, para concluir, para poder trabajar con este tipo de emprendimiento, tenemos que hacer énfasis muy fuerte en formación, intervención en el conocimiento de las arenas competitivas. Segundo, en la definición de una estrategia clara y puntual para esa tipología de negocio. Y tercero, en la definición de una estrategia de innovación que se pueda sistematizar y se pueda aprovechar para esa tipología de emprendimiento y esa tipología de negocio. Ya para ir finalizando esta ronda de preguntas en este panel o este conversatorio, en donde todos nos han contestado sus valiosos aportes, vamos a hablar de los emprendimientos de base tecnológica. Estos emprendimientos se caracterizan porque tienen una visión muy global y pueden tener un impacto en diferentes mercados, no solo a nivel nacional, sino internacional. En este sentido, ¿cómo podemos propiciar ambientes para lograr la internacionalización de sus productos y servicios? Bueno, hay una característica de este tipo de emprendimientos y es que normalmente son emprendimientos que son muy fuertes técnicamente. O sea, ahí casi que no tendrían ningún tipo de dificultad. Son empresas que nacen a partir de resultados de investigaciones previas, tienen unas capacidades de investigación y desarrollo ya instaladas. Y aquí yo pensaría que el apoyo que deben tener este tipo de emprendimientos es principalmente validaciones comerciales, tanto dentro del país como afuera del país. ¿Por qué? Porque, digamos, la génesis de estos emprendimientos llevan una lógica technology push, o sea, se trata de empujar la tecnología al mercado. Ese tipo de, digamos, de dinámicas no, son complejas, es muy difícil porque muchas veces la fortaleza del emprendimiento nace a partir de una fortaleza técnica y una fortaleza de la investigación. Entonces, no necesariamente tiene mucha conexión con el entorno. Entonces, para ir
digamos, que los productos o servicios que se empiecen a ofrecer en este tipo de empresas sean cada vez más pertinentes para los mercados, es necesario ayudarles a hacer validaciones comerciales, llevarlos a misiones, misiones empresariales a otros países, llevarlos a ferias internacionales, que vayan viendo los productos, que vayan teniendo relación con posibles compradores, posibles clientes, para que el escalamiento de esos desarrollos que han tenido, a veces muy de laboratorio, muy, eh, digamos, en mercados muy naturales de ese mundo científico, empiecen a tener a pasar de ese technology push a un market pull, a un jalonamiento del mercado, de necesidades del mercado, casi que esos desarrollos los están haciendo a la medida de esos posibles clientes que tienen identificados, y esto les va a permitir ser más pertinentes y tener mucho más éxito, y ellos ya tienen, digamos, unas capacidades y un factor diferenciador donde tienen unas capacidades que son valiosas, son raras, difíciles de imitar, pero también difíciles de sustituir, que las pueden aprovechar muy bien y volverlas realmente unas ventajas competitivas cuando, cuando ya tienen el mercado identificado qué es lo que realmente se quiere. Y este tipo de organizaciones, de emprendimientos, tienen que pensar no solamente en productos, sino en ofrecer servicios de desarrollo de nuevos productos para los clientes. Mejor dicho, se vuelven como un brazo de investigación y desarrollo para los otros clientes que puedan tener, que esto normalmente es muy costoso, se requieren unas capacidades que, como lo comentaba ahorita, no son fáciles de encontrar, y ese es el gran valor que tienen este tipo de compañías. Entonces yo pensaría que la política pública, para resumir, debe ser llevarlos a mercados que tengan contacto con clientes internacionales y nacionales, llevarlos a ferias, misiones empresariales, para que vayan conociendo esas necesidades y poder hacer una validación comercial y así poder escalar apropiadamente esas tecnologías que ya tienen. Yo creo que un punto inicial y es que las investigaciones deben dar respuestas a problemáticas reales y necesidades puntuales de empresas. Ahí tenemos que trabajar mucho en esa articulación universidad-empresa para entender qué necesitan ellos, de qué manera podemos vincular esos esfuerzos que ellos hacen también para sus procesos de innovación y que acompañan las investigaciones desde la cofinanciación, ¿sí? No solamente acceder a la financiación, porque ¿qué es lo que pasa? Y está demostrado en muchos estudios que nos dicen y nos hablan sobre los procesos de transferencia, y es que los factores individuales superan en términos de transferencia a los factores institucionales. Es decir, si el inventor de una patente, el autor moral, no se vincula, por ejemplo, para generar la spin-off al interior de la universidad, y que es, hablando de la nacional, que tenemos como esa primera, digamos, eh, estrategia, o los tipos de spin-offs que se pueden formar son diferentes, pero digamos que la universidad le ha apostado a que vincula al actor intelectual o moral, pues el intelectual, al inventor, ¿cierto? En el proceso de spin-off, porque es más fácil. ¿Por qué? Porque él conoce la técnica, él conoce el proyecto, él conoce la parte técnica, ¿sí? Que podría llevar más fácilmente a un desarrollo, un producto, un servicio altamente innovador. No necesariamente cuando tenemos algo patentado está cercano al mercado. Entonces ahí tenemos que hablar, por ejemplo, para formar spin-off, tendremos también que tener procesos de valoración, de desarrollo tecnológico, pero también de madurez comercial de la tecnología, y tener algunos parámetros y algunos elementos que nos permitan decidir qué tecnología acompañamos primero y a qué otras no. Porque los indicadores de transferencia pues no están dados solamente en generar patentes, están dados en, por ejemplo, cuántas spin-offs se pueden generar, cuántos ingresos le están generando a la universidad,
eh, que, digamos, si tienen regalías, si tienen ingresos, cuáles son los ingresos que generan todos esos procesos de transferencia. Dentro de eso están las spin-off. No, están también las licencias, ¿sí? Licenciamientos de las patentes y o de los diferentes productos de propiedad intelectual que tenga la universidad. Cuando nosotros miramos y apuntamos solamente a spin-off, pues tenemos que mirar que hay algunos elementos que ya otros países y otros contextos así no lo colocan, y es que tenemos que ser muy vinculantes en esos procesos. Entonces, tenemos que aproximar a los docentes que lideran las investigaciones con las empresas. ¿Para qué? Para que estas investigaciones no sigan saliendo con, digamos que no es nada, no está equivocado tener un modo de ciencia 1, porque es mi interés como investigar un tema, sino a irlo llevando más hacia un modo 2 o un modo 3 de producción de ciencia, y es resolver problemáticas de una empresa, pero que tenga una relación y haya una relación de los investigadores académicos con los investigadores de que están en la industria, que también hay algunas industrias que tienen y más, digamos, actividad de investigación. Entonces, cuando hay esa camaradería, cuando se logra esa conexión entre los investigadores que están en la industria y en la empresa, pues se da más fácilmente esa transferencia que conseguir de pronto solamente financiación. Entonces, y está también allí muchos artículos que nos muestran resultados de investigación al respecto del tema de transferencia. Nos está diciendo, miren, no es solamente que financien investigaciones, porque al final, cuando no hay esa relación, no se dan los procesos de transferencia, ¿sí? Es necesaria esa cooperación entre empresa y universidad para que al final se den esos procesos de transferencia, se den los licenciamientos, se den los spin-off, ¿sí? Se den todos estos resultados de innovación. Y bueno, entonces hay que trabajar en muchos aspectos. Tener la parte de la gestión de la propiedad intelectual. Yo creo que la universidad ha avanzado muchísimo en esto, en generación de spin-off también, pero está supeditada al interés que tiene el investigador de darle continuidad en un proceso que va después de la investigación, post-investigación. Entonces, cuando tenemos esos elementos de, por ejemplo, las políticas internas de la universidad tendrían también que ir direccionando, una política de innovación tendría que ir direccionando que es necesario que después de la patente debe existir el compromiso y el acompañamiento a esa tecnología por parte de los autores morales, ¿sí? Y eso, digamos que eso no lo contempla, digamos, un proceso de patente. Pues ahí está cómo se puede subsanar esa ruptura o esa brecha que hay entre llego a la patente, ya no más mi interés de investigación, entonces yo cambio de proyecto y hasta aquí llego con eso, y cómo se le da continuidad si ese proceso de transferencia depende muchísimo de esa conexión post investigación, ¿sí? Son muchos elementos que todavía hay que trabajar en ese sentido. Y acá en la sede de Palmira, pues digamos que hemos logrado algunos logros, tenemos unos logros pequeñitos, pero muy contentos. Tenemos nuestra primera spin-off, es la spin-off de semillas, eh, se llama C-Home, semillas, ¿sí? Está registrada y está empezando a generar sus propios ingresos, y hemos avanzado en eso. Entonces, pero ha sido un proceso de articulación, de esfuerzo, de conformar un equipo que a veces no queda conformado porque tenemos las preocupaciones de los presupuestos que no apalancan la continuidad de esta conformación de estos equipos. Entonces, mire, la parte presupuestal, la parte de financiación, que afecta a todos esos procesos de transferencia, pero también que pueden subsanarse porque haya una estrategia de transferencia bien definida, ¿cierto? Pero pues son cosas que internamente hay que solucionar. Pienso que son muchos aspectos que todavía están dentro de nuestro sistema de ciencia y tecnología sueltos. Hay muchas digamos, hay muchas rueditas, pero todas están todavía sueltas, no están articuladas. Y hacia allá tenemos que trabajar, que es la articulación. Cómo nosotros no debemos generar todo nosotros, sino cómo nos articulamos para beneficiarnos y
y llevar esos procesos más hacia adelante. Entonces creo que mientras no comprendamos bien estos procesos de transferencia y qué consiste en generar un spin-off, cuáles son los elementos fundamentales de un spin-off, que necesita un spin-off, ¿cierto? En términos de su etapa inicial, en la fase de crecimiento y de escalamiento, pues ahí es donde tenemos que trabajar todos esos aspectos. Pero creo que una de las cosas que nos afecta muchísimo en la universidad es esa, desde la parte de la concepción de la investigación, tenemos que conectarla ya con mercado, porque de lo contrario, podemos tener digamos, un TRL4, en desarrollo madurez de una tecnología en TRL4, nivel de escala, el óptimo es el 9, y es muy cercano pues a que cumpla todo, pero también esa tecnología puede estar más cercana al mercado cuando hacemos un análisis de la madurez comercial. Es decir, es una necesidad, está respondiendo a una problemática real de un sector industrial o de una empresa en particular, que tengan también una madurez no solamente tecnológica, es decir, que esté listo un producto para el mercado, sino que tenga una madurez comercial, es decir, que tenga un mercado objetivo, que haya demanda por eso, ¿sí? Entonces, y es como que desde la fase inicial, cuando empezamos a generar un proyecto, por ejemplo, de investigación, los procesos de formulación deben estar, pues algunos nacen principalmente porque hay investigaciones que dicen debemos continuar por aquí, o el interés particular del investigador porque tiene, digamos, ha identificado una oportunidad desde lo académico, pero no desde lo, no como un problema real de una industria, de una empresa, de un sector que va a resolver una problemática para muchos o para alguien específicamente o para una gran empresa, para una empresa que tendría un potencial de innovación y que estaría interesada en participar de ese proyecto. Entonces, hacia allá tenemos que avanzar. Pienso que están bien, digamos, que se pueden dar las diferentes formas de producción de ciencia, pero que hay que avanzar hacia a conectar con problemáticas reales que nos den esa oportunidad de desarrollo más fácil, porque es que cuando tenemos tecnologías que no están cercanas al mercado nos desgastamos muchísimo y muchas veces no logramos tener ni siquiera un TRL7, ¿sí? Y hay que ir trabajando los dos aspectos, tanto lo técnico como lo comercial. Y muchas veces, digamos, hay una gran limitante y hay una cultura asociada que, por ejemplo, los investigadores, por ejemplo, no quieren nada, no quieren saber de comercialización. Y está, pues digamos, entonces, ¿para qué pensar en patentes? ¿Sí? ¿Para qué pensar en patentes si no estoy interesado en comercialización? Es uno de los grandes cuestionamientos y es, ¿qué hace un investigador generando patentes para que no haya un fin comercial? Pensando pues que la universidad debe hacer de alguna manera recuperar la inversión que se hace de las investigaciones y cómo puede retribuir para que las actividades misionales tengan digamos, tengan otros ingresos la universidad y pueda apalancar todas sus actividades misionales. Y ese es, digamos, como esos puntos que hay que empezar a trabajar, aparte de cómo la parte comercial no se sataniza en proyectos de investigación y cómo se tiene que ver de una manera que complementa, ¿sí?, los resultados de la investigación o el proceso de investigación desde sus inicios. Entonces, es también como ir trabajando todos esos aspectos que son muy importantes en los aspectos de transferencia, en los asuntos de transferencia, porque muchos de los resultados de transferencia, pues, ¿cómo los medimos? Pues sí, patentes, número de patentes, pero licenciamiento de la patente, y si no avanzamos en la parte comercial de la tecnología, pues no podemos hacer licenciamiento. Si no tenemos claridad de los mercados, los productos que pueden ser desarrollados, sino que generamos todas estas sinergias que requiere, no podemos lograr. Si pensamos en spin-off, que es el tema que nos compete hoy acá, pues es igual. ¿Qué necesitamos desde estos procesos de inicio
de formulación de la spin-off y por qué se pueden dar más fácilmente las spin-off. Normalmente tecnologías que tengan una mayor aproximación al mercado son las que más probabilidad de formar un spin-off es que vamos a poder, digamos, aprovechar mejor esas tecnologías. Aquellas que estén más cercanas al mercado son las que van a dar probablemente un spin-off. Bueno, los emprendimientos de base científica y tecnológica, digamos que tampoco son emprendimientos que son muy nuevos. Es decir, nosotros empezamos a hablar inclusive después de la Segunda Guerra Mundial de esas tipologías de emprendimiento, y toco particularmente ese tema porque con la Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar en las empresas, inclusive en las organizaciones y en los procesos empresariales, del concepto de I+D. Después ahí se empezó a hablar de I+D, investigación más desarrollo. Entonces, cuando empezamos a hablar de investigación más desarrollo, analizamos entonces que la investigación se hace parte crucial para poder desarrollar innovaciones que afecten el mercado, innovaciones que afecten a la sociedad. En ese sentido, hoy en día ya trabajamos esta tipología de emprendimiento, que es un emprendimiento de base científica y tecnológica, donde la investigación al final de la historia se convierte en un producto tangible o en un servicio tangible que está sustentado en una investigación robusta. Esa investigación robusta de carácter científico, pues entonces desarrolla una tecnología que puede ser escalable, que puede ser madura y que brinda una solución tecnológica. Muy bien. ¿Qué necesitamos nosotros para eso? Para poderlo potenciar. Primero, en Colombia necesitamos seguir fortaleciendo Impulsa. Tenemos que seguir fortaleciendo Impulsa porque ha sido un fondo de financiación que tuvo una transformación muy particular después del año 2010 con el programa del presidente Santos, que fue el programa de locomotores de innovación y desarrollo, donde FOMIPYME se transforma en Impulsa. Impulsa es un fondo de financiación donde podemos empezar a escalar los prototipos y empezar a bajar recursos para poder patentar los productos y los servicios que salen de esta tipología de emprendimiento a nivel internacional. Porque si bien es cierto, la internacionalización de las patentes es lo que nos sirve a nosotros para poder ¿qué? Financiar y poder darle apertura a estas tipologías de negocio en el exterior. Segundo punto, hay un tema importante en los emprendimientos de base científica y tecnológica, y es como el trade-off, que dice la literatura, entre la ciencia y el mercado. Ese trade-off o la tensión, que lo llama la literatura, significa en que cómo podemos equilibrar el lenguaje científico con el lenguaje de negocios. Entonces, el ecosistema de emprendimiento tiene que estar preparado para que podamos tener ciclos de entrenamiento profundos y la ciencia, el lenguaje científico, lo podamos convertir en un lenguaje de negocios para poder comercializar la tecnología. Entre otras cosas porque comercializar una tecnología no es fácil. Tenemos que hablar de los impactos, tenemos que hablar de la cobertura, tenemos que hablar del grado de obsolescencia de esa tecnología, tenemos que hablar del proceso de recambio de esa tecnología, cómo va a evolucionar esa tecnología. Y eso cómo va a permitir el crecimiento de una iniciativa empresarial a nivel de base científica y tecnológico. A raíz de eso necesitamos un mediador, y ese mediador son las estrategias del fortalecimiento de la SOTRI, a través de los brokers tecnológicos y a través de las ruedas de negocio de base científica y tecnológica. Eso lo tenemos que seguir haciendo y lo tenemos que seguir profundizando. En Europa y en Estados Unidos eso es el pan de cada día. La comercialización de tecnología va siempre acompañada por la OTRI y por los brokers tecnológicos, que son los que nos ayudan a equiparar ese lenguaje. Y por último, el impulso para que los investigadores y científicos puedan seguir creando empresa o puedan seguir creando productos a través de las patentes. Una patente tiene límite. Entonces tenemos que seguir fortaleciendo el sistema de propiedad intelectual con formación y con capacitación para poder brindar ese apoyo a esa tipología de emprendimientos. En ese sentido, el ecosistema de emprendimiento tiene que estar preparado para eso. Y tiene que estar preparado con herramientas contundentes, estrategias de financiación, estrategias de apertura al mercado.
Y hay una estrategia muy importante que se ha venido desarrollando ahora, que a mi criterio no serviría, que son las estrategias y procesos de diplomacia científica. ¿A qué me refiero con los procesos de diplomacia científica? Son procesos donde encontramos espacios para compartir saberes y conocimientos a nivel internacional, no solamente de intercambios científicos, sino también intercambios empresariales. Que nos volvamos diplomáticos empresariales, donde podamos desarrollar agendas de comercio exterior que nos permitan a nosotros comercializar las patentes y comercializar los productos de base científica y tecnológico en ruedas de negocio internacionales. Yo tengo una reflexión, más que una crítica, una reflexión. El ecosistema de emprendimiento ha dejado de ver al protagonista. El protagonista del emprendimiento es el emprendedor, no las empresas de soporte al emprendimiento. Es decir, las misiones comerciales internacionales de esta tipología de emprendimiento, y podría decir que de todas, tienen que estar protagonizadas por los emprendedores, no por las instituciones que soportamos el emprendimiento. Pero es un mensaje que tiene que quedar contundente para la política pública. El centro y el eje articulador del ecosistema de emprendimiento es el emprendedor, no los programas. Y eso tiene que quedar muy claro. De pronto eso ha sido uno de los grandes errores que hemos tenido como ciudad, donde sacamos al emprendedor y se ha convertido en una estrategia para que otros encuentren el protagonismo. Necesitamos que el emprendedor vuelva a ser el protagonista. Y para que el emprendedor vuelva a ser el protagonista, necesitamos que todo el proceso de servicio, todo lo que tenemos para el emprendedor dentro del ecosistema mejore. Y mejore para bien. Las redes de emprendimiento funcionan, tienen que seguir articuladas, pero el emprendedor tiene que ser el protagonista de la red de emprendimiento. Los sistemas de competitividad regional de innovación, el emprendedor tiene que ser el centro. No podemos permitir que el emprendedor pierda la esencia y pierda su protagonismo. Agradecerles muchísimo, decirles que muy interesante el tema del Centro de Pensamiento de Emprendimiento de la ciudad de Manizales, porque pues son temas que en el caso mío pues son temas que me motivan mucho, me gustan y pues que coincido en muchas cosas con la conformación de los ecosistemas, que hay que trabajar, que hay que articular. Y bueno, darles las gracias, de decirles que continúen por este mismo esquema de trabajar articuladamente y agradecerles porque pues trabajar por el emprendimiento en Colombia es de hacer esfuerzos casi que de manera particular e individual porque nos gusta, ¿sí? Y porque muchas veces esa articulación que anhelamos tanto en las redes de emprendimiento, a veces no las podemos consolidar como tan fácilmente. Hay que trabajar muchísimo y bueno, felicitarlos por todo este esfuerzo porque yo sé lo que implica trabajar en esto. Hay mucha gente que está alrededor del tema, pero a veces no se logran los resultados que uno desea, esas victorias tempranas que debemos mostrar para que tome más relevancia el tema del emprendimiento y con las connotaciones que debe tener, que es como un sistema articulado donde todo actor tiene un papel importante y lógicamente pues quienes están aquí en este centro de pensamiento se han dado la tarea de pensarse el sistema de emprendimiento de la ciudad de Manizales. Para finalizar, yo quiero agradecer a la Universidad Nacional de Colombia, a la Vicerrectoría de Investigación, por la oportunidad de financiar estos proyectos tan importantes, particularmente los centros de pensamiento y, valga la redundancia, particularmente al Centro de Pensamiento Dinámica Emprendedora para la ciudad de Manizales. Ese agradecimiento tiene que ver con cómo la universidad se preocupa por no solamente hacer formación de calidad, sino para intervenir procesos socioempresariales que son de trascendencia para el país, de trascendencia para la comunidad en general. Quiero agradecer también particularmente a los profesores que nos han acompañado en la investigación, que con su experiencia, su práctica, su paciencia han podido estar con nosotros en todo este proceso.
a un agente muy importante de transformación empresarial que es la Cámara de Comercio, especialmente a la Unidad de Desarrollo Empresarial que siempre ha acompañado a la Universidad Nacional en estos procesos de trabajo. Ha sido muy importante también el trabajo que hemos podido tener en la red de emprendimiento porque hemos socializado las investigaciones en la red de emprendimiento, donde ha tenido buena acogida estas reflexiones académicas que no tienen ninguna manipulación intencionada, que tienen un propósito dentro del etos de la ciencia, obtener resultados muy puntuales para el mejoramiento de las condiciones del ecosistema y la política pública. Agradecer particularmente también al consultor administrativo de la Facultad de Administración, a Steven Delgado, al Parque de Innovación Empresarial que también nos ha colaborado muchísimo, y a todas las personas que contribuyeron al desarrollo, estudiantes auxiliares de pregrado y posgrado, que contribuyeron al desarrollo de esta investigación. Muchas gracias a la universidad y a todos, y espero que particularmente esta investigación sea de buen uso para la construcción de política pública, y que en este momento que estamos en agendas electorales en la ciudad de Manizales sea tenido en cuenta para las próximas políticas públicas para el mejoramiento del tejido empresarial de la ciudad de Manizales. Muchas gracias a todos.